Hola mis queridos cáncer, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día de hoy. Tenemos como invitada especial a la Virgen de Santa Marta, representada en esta veladora. Es la Virgen de las causas imposibles. Cualquier situación que tú tengas imposible en este momento, le vamos a pedir a ella entre todos, aquí, tú que estás allá, yo que estoy aquí, pidamos por lo que cada uno de nosotros tiene como algo imposible. Démonos un momento para pensar en eso y para poner ese deseo en su corazón y pongámoslo sobre esta llama también. Si quieres que también ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida Cáncer. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo están tus energías y vamos a comenzar con un mensaje especial para ti. De parte de los arcángeles. Vamos a ver qué nos dicen en este día de hoy, mis queridas Cáncer, para ti. Es un mensaje especial de parte del arcángel Raziel. Te dice que eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vida. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica que está siendo contenido o está siendo sostenido. Te están hablando que tú bien eres un canal para que otros reciban mensajes, especialmente de los ángeles, a través tuyo. Estos mensajes, muy seguramente muchas personas las están esperando y tú eres de esas personas destinadas a darlos, a dar paz, a dar sosiego a las personas que hay a tu alrededor con esos mensajes. Entonces te dicen, cuando alguien que esté a tu alrededor o tú mismo, tú misma, sienta que hay algo que viene, unas palabras como que no son tuyas, como que es una voz que te habla, bueno, pide a tus guías espirituales, especialmente al arcángel Raziel, para poder tener la suficiente sabiduría de hablar con esas personas. Pídele primero permiso a esa persona para darle su mensaje y después le das el mensaje. Si es para ti mismo, para ti misma, de la misma manera, pídete permiso a ti mismo, a ti misma, a tu alma para poder recibir ese mensaje especial. También te dicen que no tengas miedo, que no tengas temor de ser ese canal hermoso para que las demás personas reciban palabras de esperanza, palabras de vida que los ayuden en su camino. Que no esté, porque los ángeles, arcángeles, especialmente el arcángel Raziel, está ahí para ayudarte, para apoyarte. También te dicen que a medida que tú hagas esto, que tomes esta misión de vida en tu camino, en tu alma, sin ningún miedo, sin ningún temor, las demás partes de tu vida se van a comenzar a desbloquear. Si existe carencia en cualquier aspecto de tu vida en ese instante, es muy importante que desarrolles y que dejes fluir estos dones que tienes de ser canales para mensajes de otras personas y para ti mismo. Deja fluir eso como un río así tranquilo, sereno, y verás que de esa manera este fluir de esos mensajes es como que riegan el resto de tu vida y hacen que todos los aspectos de tu existencia se fertilicen y den buen fruto y seas próspera en el amor, en el dinero, en cualquier aspecto de la vida que tú tengas. Entonces, vamos a pedirle en este instante al arcángel Raziel que te cubra, que te dé palabras de sabiduría, que te dé el valor también para poder confrontar cualquier situación que tú estés viviendo, mi querido y mi querida Cáncer. Vamos a utilizar varios oráculos en esta ocasión. Vas a comenzar con las cartas españolas diciéndote a ti acerca del amor. En ese instante te dicen que estás pasando por una mala racha, tal vez algún divorcio, tal vez alguna separación, pero que tienes que darte cuenta que eso no solamente ha tenido que ver contigo, con tu persona especial, sino con otra persona u otras personas que han utilizado artes oscuras para separarlos a ustedes, personas con muy malas intenciones que realmente no los han querido ver juntos porque han visto que el amor de ustedes dos venía como muy bien en camino, un amor fuerte, de mucha pasión, de mucha entrega, ese amor, y generó envidias y susceptibilidades en personas del entorno de ustedes. La verdad es que hay como un peligro sí real, latente de ruptura en la relación que ustedes tienen, precisamente
porque como que la vista de los dos se ha visto nublada, se ha visto, ¿cómo les digo? Se ha visto opacada por todo lo que ha sucedido con estas personas o con esta persona que está o como tercera o que está influyendo demasiado en la relación o que tal vez está aconsejándolo a uno de ustedes dos para que se abandonen, para que se dejen. Definitivamente, mira, si esto aún no ha sucedido, es algo que está por suceder y las cartas te lo advierten para que pongas tu mira, tus ojos sobre esa persona que como que se mete, se inmiscuye demasiado en su vida, como relación, como pareja, apartarlo, alejarlo de la relación de ustedes. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas en esta ocasión. Alejar a esa persona que la verdad no es que sea tan amigo, tan amiga con ustedes. Listo, hay ciertos problemas legales que vas a tener que enfrentar o que estás enfrentando y tienes muchas preocupaciones con respecto a esto. Si tienes muchas dudas, si tienes muchas incertidumbres, es momento de que tú busques asesoría profesional, asesoría legal. Tal vez te has visto como demasiado apabullado, apabullada por esa cuestión legal que has visto a tu alrededor, porque las personas que contienden contigo como que se ven demasiado poderosas, demasiado que saben, que hablan o que gritan o que se imponen, pero no, mira, si tú te asesoras muy bien, te calmas, el triunfo viene para ti, rotundo, me dice esta carta, viene el triunfo rotundo para ti sobre este asunto legal. Vamos a utilizar otro de los oráculos aquí. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este instante con respecto a estas situaciones que estamos hablando. Bueno, primero vamos a preguntarles acerca del amor. Wow, me dice que es una época de salir de algo estéril, de salir de la crisis con respecto al amor, ya sea que tú te separes, ya sea que tú sigas adelante con esta persona, eh, viene una época totalmente distinta, algo diferente, pero va a ser una situación en la cual el mundo, la vida, el universo te va a dar a ti la razón sobre las razones que tiene tu pareja, tu persona especial en este instante. Es una persona que la verdad está bastante confundido, confundida y que la verdad necesita como poner los pies en la tierra, tu persona especial. También me están diciendo que si tú le pides al cielo que ayude a sanar esta relación, tu corazón, si es que te vas a separar o vas a seguir con esta persona, el cielo te va a responder así automáticamente. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles con respecto a esta situación legal que estábamos mirando ahora en este instante. Te dicen en este momento, bueno, que tengas mucho cuidado con aquello que firmas, que todos aquellos tipos de documentos que tú vayas a firmar o que vayas a hacer firmar o a entregar, que los hagas analizar o hacer de una persona realmente imparcial en el asunto y alguien que realmente sepa lo que está haciendo. También me dicen que con respecto a esta situación legal, no van a pasar más de 4 semanas para que esta situación se resuelva y se resuelve perfectamente a tu favor. Vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio en esta ocasión de manera general para ti. Wow, bueno, me dicen que tú tienes ganas, o sea, estás con esos deseos de volver a comenzar, de volver a hacer cosas, te dicen que lo hagas, que es momento de dar un borrón, cuenta nueva, de hacer un giro de 180 grados, de dar ese salto de fe que tú has estado esperando dar desde hace bastante tiempo. Yo sé que si lo haces de una manera sabia, de una manera responsable y teniendo claro lo que tú vas a lo que te vas a enfrentar o teniendo suficiente valor para enfrentarte a lo que te vas a enfrentar, las cosas van a resultar muy, muy bien. Bueno, por último, vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión las cartitas del tarot. Mira, me dice que, wow, llega para ti una invitación de alguien que tú le atraes mucho y es una persona que a ti también te va a atraer muchísimo. Esa persona te va a hacer una propuesta así que tú no te la vas a poder negar.
es como el surgimiento de un nuevo amor o el renacimiento de un amor que se había acabado, pero hay una propuesta muy, muy buena. Y me marca que con esta persona tú vas a ser como si fueran unos gemelos, como si fueran almas gemelas, porque muy seguramente lo son. Es una buena oportunidad para ti de salir de donde estás, de avanzar, de crecer, y va a ser como muy oportuno en el momento que tú estás en cuestiones de sentimientos, ya sea que estés soltero o que estés con una persona especial. Bueno, mis queridos y mis queridas cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. También te pido que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, que de esa manera nos ayudas, y seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram. Los quiero muchísimo.